Entiendo perfectamente por qué estás aquí. Entiendo ese vacío asfixiante que sientes al mirar el calendario y darte cuenta de que los años pasan, pero tu posición en el mundo sigue siendo la misma. Amigo mío, entiendo el cansancio crónico de ser el tipo que siempre ayuda, el que siempre entiende, el que siempre espera pacientemente su turno mientras ve como otros, con la mitad de tu talento pero el doble de audacia, se quedan con lo que te pertenece por derecho. No importa si tienes 20, 30 o 50 años, esa sensación de ser un espectador en tu propia vida es un veneno que no distingue edades. Sé que buscas una explicación, una señal de que tu bondad no ha sido en vano, pero hoy mi papel no es darte consuelo ni palmaditas en la espalda. Mi papel es darte la verdad gélida que nadie más se atreve a decirte a la cara, porque todos se benefician de tu docilidad. Mírate las manos en este preciso momento. Lo más probable es que estén limpias, suaves y patéticamente vacías. No porque seas un hombre de éxito que ha logrado delegar el trabajo sucio a otros, sino porque has pasado décadas evitando cualquier forma de conflicto real, cualquier asomo de oscuridad necesaria y cualquier decisión difícil que pudiera incomodar a los mediocres que te rodean. Te enorgulleces de tu supuesto buen corazón y te refugias en tu empatía como si fuera una armadura divina, cuando en realidad no es más que el sudario con el que estás enterrando vivo tu propio potencial. Esa bondad de la que tanto alardeas ante el espejo no es una virtud, es la máscara que usas para ocultar tu pavor a la confrontación y tu terror al juicio del rebaño. La sociedad te ha dado una palmadita en la espalda cada vez que has cedido tu lugar por cortesía, cada vez que has callado tu verdad para no herir sensibilidades ajenas, y cada vez que has puesto tu felicidad en el altar del sacrificio por personas que no moverían un dedo por ti si la situación fuera inversa. Te han convencido de que ser un hombre inofensivo es lo mismo que ser un hombre moral, pero en el mundo real, donde se mueven los recursos, el poder y las jerarquías de élite, un hombre inofensivo es simplemente un desperdicio de espacio. La honestidad y la transparencia, tal como te las enseñaron, son las herramientas que el sistema te entregó para que seas una presa fácil de pastorear por quienes sí entienden las leyes de la selva. Mientras tú te preocupas por hacer lo correcto, el mundo es gobernado por hombres que entienden que la moralidad es un lujo que solo se pueden permitir aquellos que ya han ganado la guerra y han asegurado su trono. Muchos de ustedes me han preguntado cómo profundizar en este cambio de mentalidad sin perderse en el camino. Por eso decidí destilar gran parte de esta filosofía y las tácticas más crudas de Maquiavelo en nuestro ebook, La voluntad del poder. Es la misma base que utilizo para cada guión y cada estrategia de soberanía que discutimos aquí. No es una lectura ligera ni es para los que buscan validación emocional. Es un manual de operaciones para el hombre que ya se cansó de pedir permiso. Te lo recomiendo solo si sientes que ya estás listo para dejar de ser una pieza y empezar a ser el jugador. Tienes el acceso disponible si decides que hoy es el día en que tu antigua identidad muere. Pero por ahora, concéntrate. Lo que vas a escuchar a continuación no es una charla de motivación barata. Esta es la autopista de tu propia ingenuidad. Nicolás Maquiavelo no escribió para los que buscan ser amados. Él escribió para los soberanos. Escribió para el hombre que entiende, independientemente de su edad, que para proteger su visión, su familia y su imperio, debe ser peligrosamente inteligente. Si hoy sientes que la vida te está pasando por encima, no es por mala suerte, es porque ellos están jugando ajedrez con las leyes crudas de la naturaleza humana, mientras tú sigues jugando a las damas con las reglas de etiqueta que te enseñaron para ser un ciudadano silencioso. En la próxima hora vamos a demoler cada pilar de tu visión infantil de la realidad. Vamos a extraer 12 lecciones letales que han sido el combustible de los hombres que no piden permiso para existir ni perdón por vencer. Vamos a enseñarte a ver las cuerdas invisibles que mueven las jerarquías, a detectar la traición antes de que se consume y a convertir tu presencia en una fuerza gélida que nadie pueda ignorar. Este es el fin de tu etapa de víctima. El tiempo de ser el buen tipo se terminó en el segundo en que decidiste escuchar esto. Bienvenido al funeral de tu inocencia. Lección 1. Maquiavelo lo dejó escrito con una tinta que todavía queman las manos de los hombres débiles. Un hombre que quiera profesar en todo la bondad, necesariamente se arruinará entre tantos que no son buenos. Esta es la primera bofetada de realidad para tu ego. Tu insistencia en ser un buen hombre en cada interacción,
En cada negocio y en cada relación no es una prueba de tu ética superior, es una prueba de tu profunda desconexión con la naturaleza humana. El mundo no es una utopía de cooperación desinteresada, es un campo de batalla de intereses cruzados, donde cada individuo, desde el joven ambicioso hasta el veterano cínico, está luchando por su propia supervivencia y ascenso. Si vas por la vida con la guardia abierta porque crees en la bondad intrínseca de los demás, no eres un santo, eres una presa voluntaria pidiendo a gritos ser devorada por el primer predador que detecte tu debilidad disfrazada de virtud. Te enseñaron que ser bueno es el fin supremo, porque un hombre bueno es un hombre predecible y fácil de gestionar para las estructuras de poder. El sistema necesita que seas empático, que cedas tu posición con una sonrisa y que siempre busques el ganar-ganar incluso cuando estás negociando con personas que solo quieren verte quebrado y fuera de su camino. Ser peligrosamente inteligente significa manejar tu empatía como una herramienta estratégica, no como una configuración por defecto de tu sistema operativo. El soberano sabe ser generoso y leal cuando la situación lo requiere para construir una base de poder sólida, pero tiene la capacidad de volverse implacable y gélido en el segundo en que la visión o la supervivencia están en juego. Tu cicado es la inflexibilidad moral. Eres bueno por hábito, por inercia y por miedo al conflicto, no por una elección consciente basada en el dominio de tu entorno. Imagina cualquier mesa de negociación, ya sea en una oficina corporativa o en una dinámica familiar compleja. Si entras con la mentalidad de hacer lo correcto según la moral de esclavo, ya has entregado tus recursos antes de abrir la boca. El hombre que tienes enfrente está viendo tus buenas intenciones como un mapa detallado de tus vulnerabilidades psicológicas. Está detectando dónde puede presionarte, dónde puede hacerte sentir culpable y cómo puede usarte como un peldaño para sus propios fines mientras tú te felicitas a ti mismo por ser tan comprensivo. La inteligencia maquiavélica te exige que dejes de ver el mundo como te gustaría que fuera en tus fantasías románticas y empieces a verlo como es. Un lugar donde la mayoría usará tu bondad para construir su propio pedestal sobre tus hombros. Si pierdes por ser bueno, nadie recordará tu nobleza. Solo serás una nota al pie, borrosa y patética en la biografía de quien tuvo el valor de ser efectivo sobre ser agradable. Aprende a integrar tu sombra de una vez por todas. El hombre que es incapaz de causar daño no es un hombre pacífico, es simplemente un hombre débil, un hombre castrado psicológicamente. Solo cuando eres plenamente capaz de ser letal, de destruir una reputación si es necesario o de quebrar un negocio rival con una frialdad absoluta, puedes decir que tu bondad tiene un valor real, porque entonces tu bondad es un regalo que otorgas desde una posición de fuerza suprema, no una súplica que lanzas desde una posición de miedo. Protege tu imperio, protege a tu familia y protege tu tiempo con una ferocidad que asuste a los mediocres. La paz duradera y el respeto real solo le pertenecen al hombre que ha demostrado que es capaz de librar la mayor guerra más sangrienta si se le provoca. Deja de ser la oveja que espera ingenuamente que el lobo sea amable y conviértete en el lobo que sabe exactamente cuándo es el momento de usar la piel de oveja para ganar la guerra sin tener que disparar una sola bala. Lección 2. Aquí es donde tu necesidad patética de aprobación social debe morir definitivamente. Maquiavelo le dejó escrito con una tinta que todavía queman las manos de los hombres débiles. Es verdad que es mejor ser amado que temido, pero siempre que ni aunque se ama se deje de temer. Esta es la primera bofetada de realidad para tu ego. Tu insistencia en ser un buen hombre en cada interacción, en cada negocio y en cada relación no es una prueba de tu ética superior. Es una prueba de tu profunda desconexión con la naturaleza humana. El mundo no es una utopía de cooperación desinteresada, es un campo de batalla de intereses cruzados donde cada individuo, desde el joven ambicioso hasta el veterano cínico, está luchando por su propia supervivencia y ascenso. Si vas por la vida con la guardia abierta porque crees en la bondad intrínseca de los demás, no eres un santo. Eres una presa voluntaria pidiendo a gritos ser devorada por el primer predador que detecte tu debilidad disfrazada de virtud. Te enseñaron que ser bueno es el fin supremo porque un hombre bueno es un hombre predecible y fácil de gestionar para las estructuras de poder. El sistema necesita que seas empático, que cedas tu posición con una sonrisa y que siempre busques el ganar-ganar incluso cuando estás negociando con personas que solo quieren verte quebrado y fuera de su camino. Ser peligrosamente inteligente significa manejar tu empatía como una herramienta estratégica, no como una configuración por defecto de tu sistema operativo.
El soberano sabe ser generoso y leal cuando la situación lo requiere para construir una base de poder sólida, pero tiene la capacidad de volverse implacable y gélido en el segundo en que la visión o la supervivencia están en juego. Tu cicado es la inflexibilidad moral. Eres bueno por hábito, por inercia y por miedo al conflicto, no por una elección consciente basada en el dominio de tu entorno. Imagina cualquier mesa de negociación, ya sea en una oficina corporativa o en una dinámica familiar compleja. Si entras con la mentalidad de hacer lo correcto según la moral de esclavo, ya has entregado tus recursos antes de abrir la boca. El hombre que tienes enfrente está viendo tus buenas intenciones como un mapa detallado de tus vulnerabilidades psicológicas. Está detectando dónde puede presionarte, dónde puede hacerte sentir culpable y cómo puede usarte como un peldaño para sus propios fines mientras tú te felicitas a ti mismo por ser tan comprensivo. La inteligencia maquiavélica te exige que dejes de ver el mundo como te gustaría que fuera en tus... La inteligencia maquiavélica te exige que dejes de ver el mundo como te gustaría que fuera en tus fantasías románticas y empieces a verlo como es. Un lugar donde la mayoría usará tu bondad para construir su propio pedestal sobre tus hombros. Si pierdes por ser bueno, nadie recordará tu nobleza, solo serás una nota al pie, borrosa y patética, en la biografía de quien tuvo el valor de ser efectivo sobre ser agradable. Aprende a integrar tu sombra de una vez por todas. El hombre que es incapaz de causar daño no es un hombre pacífico, es simplemente un hombre débil, un hombre castrado psicológicamente. Solo cuando eres plenamente capaz de ser letal, de destruir una reputación si es necesario, o de quebrar un negocio rival con una frialdad absoluta, puedes decir que tu bondad tiene un valor real. Porque entonces tu bondad es un regalo que otorgas desde una posición de fuerza suprema, no una súplica que lanzas desde una posición de miedo. Protege tu imperio, protege a tu familia y protege tu tiempo con una ferocidad que asuste a los mediocres. La paz duradera y el respeto real solo le pertenecen al hombre que ha demostrado que es capaz de librar la guerra más sangrienta si se le provoca. Deja de ser la oveja que espera ingenuamente que el lobo sea amable y conviértete en el lobo que sabe exactamente cuándo es el momento de usar la piel de oveja para ganar la guerra sin tener que disparar una sola bala. Lección 2. Aquí es donde tu necesidad patética de aprobación social debe morir definitivamente. Maquiavelo planteó la pregunta que todo hombre con ambición de mando debe responder. ¿Es mejor ser amado o ser temido? Su respuesta es gélida y absoluta. Lo ideal sería ser ambas cosas, pero como es casi imposible combinarlas en la mente de los demás, es mucho más seguro ser temido que amado. ¿Por qué? Porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, siendo por naturaleza ingratos, volubles, simuladores y ávidos de ganancia personal, rompen sin dudar en cuanto su interés se ve mínimamente amenazado. El temor, en cambio, se mantiene por el miedo al castigo, un sentimiento primario que no abandona al hombre nunca, ni siquiera en sus momentos de mayor arrogancia o delirio de grandeza. No importa tu edad, sigues mendigando afecto en cada habitación a la que entras. Quieres que tus empleados te vean como el líder cool. Quieres que tu pareja te vea como el hombre infinitamente comprensivo que nunca impone límites firmes. Quieres que tus amigos validen constantemente tu existencia para sentirte parte de algo. Lo que no entiendes es que el amor social es una mercancía barata que se devalúa cada vez que alguien necesita algo de ti y tú no se lo entregas de inmediato. El respeto que nace del afecto es extremadamente frágil. Desaparece en el momento exacto en el que dejas de ser útil o cuando alguien más ofrece una ventaja mayor. Pero el respeto que nace de la capacidad de imponer consecuencias es eterno. No se trata de ser un tirano que grita por los pasillos. Se trata de ser una figura cuya desaprobación tenga un costo real, tangible y doloroso para quien se atreva a desafiarla. Ser peligrosamente inteligente implica gestionar tu reputación con la frialdad de un cirujano. Deja que te amen si quieren. Eso es un efecto secundario agradable, pero irrelevante. Lo que es obligatorio es asegurarte de que te respeten por lo que eres plenamente capaz de hacer si alguien traiciona tu confianza o sabotea tu visión estratégica. El amor es un regalo voluble que los demás te dan y te pueden quitar por un simple capricho emocional.
El respeto es un poder soberano que tú emanas desde tu centro y que nadie tiene la fuerza de arrebatarte. En la jerarquía implacable del estatus, el hombre que busca ser amado es siempre un invitado que depende del buen humor ajeno para mantener su silla en la mesa. El hombre temido es el dueño de la casa, el que dicta las reglas y el que decide quién se queda y quién se va. Si tu presencia no impone un silencio respetuoso cuando entras, es porque has gastado demasiado tiempo tratando de caer bien y muy poco tiempo construyendo tu capacidad real de castigo y recompensa. Mira a los hombres que realmente dominan sus industrias a cualquier nivel. No son los más simpáticos ni los que buscan la validación del rebaño. Son los más consistentes y los más temidos por su competencia debido a su precisión implacable. Su temor no nace de la violencia física vulgar, sino de su negativa absoluta a tolerar la mediocridad o la deslealtad en su círculo íntimo. El soberano prefiere una obediencia basada en la lógica pura del poder y la supervivencia, que a una lealtad basada en el sentimentalismo frágil de las relaciones comunes. Si quieres que la gente te sea fiel, no les des amor incondicional, dales una razón poderosa para que no se atrevan a fallarte. El amor es un lujo para la vida privada. En el escenario del mundo real, la seguridad de tu posición depende exclusivamente de cuánto miedo le tengan a tu ausencia o a tu represalia. Aprende a ser la tormenta que todos respetan, no el sol tibio que todos dan por sentado hasta que se oculta. Lección 3. Maquiavelo nos enseña que un soberano debe saber usar tanto la naturaleza del animal como la del hombre. Y dentro del reino animal, debe imitar a dos figuras específicas para sobrevivir, al león y a la serpiente. El león es majestuoso, fuerte y capaz de despedazar a cualquier enemigo en un combate frontal. Pero el león es torpe y no sabe protegerse de las trampas ocultas, de los lazos invisibles y de las traiciones que se gestan en las sombras del bosque. La serpiente, por otro lado, es silenciosa y extremadamente astuta. Conoce cada rincón del suelo, detecta las vibraciones de la traición antes de que ocurran y puede deslizarse por las grietas más estrechas. Pero la serpiente no sabe protegerse de los lobos ni de la fuerza bruta cuando es descubierta. Por lo tanto, el hombre peligrosamente inteligente debe ser serpiente para conocer las trampas y león para espantar a los lobos que intentan devorarlo. ¿Has estado operando con una sola marcha durante toda tu vida? ¿O eres el tipo impulsivo y rudo que choca de frente contra la pared por pura falta de estrategia? ¿O eres el intelectual pasivo, la serpiente que analiza tanto los riesgos que termina paralizada por el miedo a actuar, muriendo en su propio agujero? Ser soberano es integrar ambas fuerzas en una sola voluntad inquebrantable. Es tener la astucia de la serpiente para leer las líneas pequeñas de un contrato que nadie más ve, para detectar la traición en la sonrisa falsa de un socio, y para tejer redes de influencia invisibles que trabajen para ti mientras duermes. Pero también es tener la fuerza explosiva de león para aplastar sin piedad a cualquier enemigo que se atreva a desafiar tu autoridad, una vez que la trampa ha sido desactivada por tu ingenio. La serpiente en ti debe ser el estratega maestro que entiende cómo manipular la psicología de las masas y sabe qué hilos gober para que los demás crean que sus decisiones son propias, cuando en realidad son tuyas. Es la parte de ti que sabe cuándo callar, cuándo fingir debilidad estratégica para atraer al enemigo y cuándo desaparecer de la vista para golpear desde un ángulo que nadie esperaba. El león en ti debe ser el guerrero que no negocia su disciplina bajo ninguna circunstancia, el que impone su voluntad física y mental, y el que mantiene una mirada élida que no parpadea ante la confrontación. Si eres pura serpiente, serás visto como un manipulador poco confiable, que será aplastado en cuanto se le descubra. Si eres puro león, serás un blanco fácil para alguien con la mitad de tu fuerza, pero el doble de tu cerebro. El soberano es un híbrido letal que el sistema no puede predecir ni clasificar. Sabe cuándo usar la seda de la diplomacia serpentina y cuándo usar el acero de la ejecución leonina. Aprende a ocultar tus intenciones con la elegancia silenciosa de la serpiente, para que cuando llegue el momento de actuar como león,
el golpe sea tan masivo e inesperado que no deje rastro de la oposición. La mayoría de los hombres son predecibles porque son unidimensionales. Tú debes ser un enigma viviente. Que el mundo vea tu cara de serpiente mientras tu león interno está calculando el segundo exacto para saltar y reclamar lo que es suyo. La verdadera inteligencia no es solo saber qué hacer, sino saber exactamente qué animal necesitas ser en cada segundo del juego de la vida. No seas una presa predecible. Sé el depredador supremo que cambia de piel según la necesidad de la victoria absoluta sobre sus circunstancias. Lección 4. Hablemos de una de las trampas más seductoras, silenciosas y mortales en las que puedes caer a cualquier edad: la ilusión de la neutralidad. Maquiavelo lo advirtió con una claridad gélida que debería hacerte temblar si eres de esos hombres que prefieren no tomar bandos, que prefiere mantenerse al margen de los conflictos o que busca ser el puente conciliador entre dos fuerzas en pugna para no quedar mal con nadie. Entiende esto de una vez. Es siempre mucho más útil seguir un partido que permanecer neutral. En tu afán por ser el buen hombre, el tipo que no quiere problemas, el que busca quedar bien con Dios y con el diablo simultáneamente para proteger su precaria paz mental, estás cometiendo un error táctico que te va a costar tu relevancia, tu autoridad y eventualmente tu posición entera en el tablero. El sistema te ha vendido la moderación como una virtud civilizada, como el camino del hombre educado. Pero en la guerra implacable por el estatus y el poder real, la neutralidad simplemente es una forma lenta, cobarde y silenciosa de suicidio social. Un hombre neutral es un hombre que no genera lealtades profundas en nadie, pero que sí acumula resentimientos, sospechas y desprecio de ambos bandos. Eres el primero al que sacrificarán cuando las cosas se pongan feas, porque nadie siente la obligación moral de proteger a alguien que no tuvo el valor de pelear a su lado cuando las balas empezaron a sillar cerca. Tu miedo paralizante a polarizar, a hacer demasiado algo, es precisamente lo que te mantiene encadenado a la zona gris de la mediocridad absoluta. Quieres que todos en tu oficina te vean como el colega amable. Quieres que todos tus amigos validen tus opiniones tibias porque te aterra que alguien deje de seguirte o deje de invitarte a sus reuniones vacías. Por eso suavizas tus palabras hasta que no tienen ningún filo, hasta que tus opiniones son tan insípidas como el agua estancada. Maquiavelo te dice que ser un aliado declarado o un enemigo abierto es lo único que genera un respeto real, duro y duradero. Cuando tomas partido con firmeza, ganas un aliado que te debe lealtad porque pusiste tu cuello en riesgo por su causa, y ganas un enemigo que, aunque te odie visceralmente, te respeta porque sabe que tienes el carácter para sostener una posición. Pero cuando te quedas en medio, el ganador te desprecia por tu cobardía oportunista, y el perdedor te odia por no haber tenido la decencia de ayudarlo en su momento de necesidad. No hay refugio seguro en el centro de la tormenta. Solo hay un blanco más grande para los proyectiles de ambos lados que ven en tu indecisión una debilidad que debe ser eliminada. Imagina una mesa de negociación de alto nivel, de esas que mencionamos en La voluntad del poder, donde dos fuerzas colosales están a punto de chocar. El hombre neutral cree que está a salvo porque no dice nada, porque mantiene una sonrisa diplomática, vacía y estúpida, pero lo que realmente está haciendo es perder su silla en el futuro tablero de distribución de recursos. Los soberanos detectan la neutralidad como una falta crónica de carácter, como una señal inequívoca de que ese hombre no tiene una visión lo suficientemente poderosa como para defenderla bajo presión extrema. En el mundo del 1%, o eres una herramienta útil para una visión, o eres un obstáculo que debe ser removido sin ceremonias. Si no estás con alguien, estás en el camino de todos. La neutralidad es el lujo de los que no tienen nada que perder porque ya lo perdieron todo antes de empezar. Pero para un hombre que está construyendo un imperio, es un suicidio asistido por su propio miedo al juicio ajeno. Deja de ser el espectador diplomático que busca el consenso que no existe y empieza a ser el actor decisivo que impone su voluntad sobre el caos. La historia no recuerda a los mediadores que buscaron la armonía superficial, recuerda a los hombres que trazaron una línea de fuego en la arena y obligaron al mundo entero a elegir de qué lado querían estar antes de que el sol se ocultara. Tu poder real comienza el día que dejas de ser un color gris invisible para volverte una declaración de guerra contra la indiferencia del rebaño que te rodea. Lección 5. Esta lección es veneno puro para el buen hombre que todavía vive en ti.
ese parásito moral que se niega a morir porque se alimenta de tu necesidad de ser visto como alguien compasivo. Maquiavelo escribió que las injurias deben hacerse todas de una vez, a fin de que, saboreándose menos, ofendan menos, y los beneficios deben hacerse poco a poco, a fin de que se gusten mejor. Es la ciencia exacta y despiadada de la administración del daño y la recompensa. Tu pecado recurrente es que, cuando tienes que tomar una decisión difícil o herir los intereses de alguien por el bien de tu imperio, lo haces de forma prolongada, dudosa, titubeante y llena de disculpas innecesarias. Intentas suavizar el golpe, lo haces por etapas para que no duela tanto, pides perdón mientras estás golpeando. Lo que realmente estás logrando es prolongar la agonía y el sufrimiento del otro, pero sobre todo estás alimentando un resentimiento eterno y una sed de venganza que eventualmente se volverá en tu contra con una fuerza destructiva que no podrás contener. La crueldad mal aplicada es la que se arrastra, la que pide permiso y la que se disculpa. La crueldad inteligente es la que es tan rápida, tan total y tan gélida que no deja ni un milímetro de espacio para la respuesta. Ser peligrosamente inteligente implica tener la frialdad quirúrgica de un verdugo que conoce perfectamente su oficio y no siente placer ni culpa al ejecutarlo. Si tienes que cortar un vínculo parásito que te drena la energía, si tienes que despedir a alguien que no rinde y contamina tu estructura, si tienes que destruir la reputación de un enemigo que intenta sabotear tu visión, hazlo de forma absoluta, masiva y definitiva en un solo movimiento quirúrgico. No dejes heridos sangrando en el campo de batalla. Deja cadáveres sociales que sirvan de advertencia silenciosa para los demás. El buen hombre cree erróneamente que ser un poco malo es mejor que ser totalmente implacable. Maquiavelo te dice lo contrario. A los hombres se les debe o acariciar con extrema delicadeza o aplastar con una fuerza tal que no puedan siquiera soñar con levantarse jamás. Si les haces un daño pequeño, se vengarán por el resto de sus vidas con una persistencia asombrosa. Si el daño es total, simplemente no tendrán la capacidad física ni mental de hacerlo. Tu miedo paralizante a ser visto como el villano de la historia te convierte en un verdugo incompetente que necesita 10 golpes de hacha para cortar una cabeza, cuando el soberano lo hace de uno, guarda el arma y sigue adelante con su visión sin mirar atrás ni una sola vez. Analiza ahora con esa misma frialdad tu gestión de los beneficios y los favores. El sistema te ha enseñado a darlo todo de golpe. Entregas tu lealtad, tu dinero, tu atención y tu tiempo de forma masiva en la primera cita, en el primer mes de trabajo o en el primer negocio, y luego te preguntas con amargura por qué la gente deja de valorarte de inmediato. Maquiavelo te ordena lo opuesto. El beneficio debe ser una gota de agua que cae lentamente, con un ritmo calculado en la boca de un sediento. Mantén a la gente en un estado de expectativa constante. Que cada pequeña concesión tuya sea vista como una conquista heroica de ellos, como algo que tuvieron que ganarse con esfuerzo, no como un regalo gratuito y desesperado tuyo. Si das todo hoy, mañana no tendrás absolutamente nada con qué negociar y pasarás a ser irrelevante. Pero si aplicas el rigor de golpe y la gracia con cuentagotas, te conviertes en una figura de autoridad mística, respetada y deseada. La gente odia al pequeño tirano que castiga todos los días por pequeñeces, pero respeta profundamente al hombre que tuvo la fuerza de limpiar la casa en una sola mañana de fuego y luego se dedica a construir su legado en paz. La eficiencia de tu sombra es lo único que garantiza la estabilidad de tu luz. Si no tienes el estómago para aplicar el golpe único y definitivo, entonces no estás listo para liderar a nadie, ni siquiera para liderar tus propias ambiciones frente al espejo. Deja de ser el espectador diplomático que busca el consenso que no existe y empieza a ser el actor decisivo que impone su voluntad sobre el caos. Lección 6. Maquiavelo sabía perfectamente, por experiencia propia en cortes más peligrosas de Europa, que el entorno de cualquier hombre que ostenta un gramo de poder real está plagado de una plaga silenciosa, invisible y parasitaria: los aduladores. Él decía que no hay otra manera de protegerse de la adulación que hacer entender a los hombres que no te ofenden si te dicen la verdad. Pero aquí está la trampa inteligente en la que caen los ingenuos de corazón blando. Si permites que todos puedan decirte la verdad en cualquier momento y sobre cualquier tema, te faltarán al respeto, erosionarán tu aura de mando y perderás esa distancia necesaria que mantiene el orden en cualquier jerarquía. Estás atrapado en un dilema devastador.
o te rodeas de supuestos amigos y empleados mediocres que solo te dicen lo que quieres oír para mantener su propia comodidad y no arriesgar su sueldo, o permites que cualquiera cuestione tus decisiones en público, perdiendo la autoridad que tanto te costó construir. Ser peligrosamente inteligente implica crear un círculo de hierro, una guardia pretoriana de la mente donde la verdad sea un privilegio de élite, no un derecho universal para cualquier boca que se abra en tu presencia. Tu necesidad patética y casi infantil de validación externa es lo que atrae a los aduladores como las moscas se sienten irresistiblemente a la carroña. Te encanta que te digan que lo inteligente que eres, que lo bien que va tu canal, que lo imparable te ves en ese truque o que líder eres. Ese placer momentáneo, ese pequeño golpe de dopamina a tu ego frágil, es tu mayor debilidad estratégica. El adulador no te ama a ti, ni respeta tu visión. Ama el acceso a tus recursos, a tus contactos y a tu poder que su mentira calculada le garantiza. Maquiavelo te enseña a desconfiar por sistema de todo elogio fácil, rápido y gratuito. Un soberano debe elegir a unos pocos hombres probados, sabios y leales, y darles a ellos, y estrictamente solo a ellos, la libertad absoluta de decirle la verdad cruda sobre las cosas que él pregunta, y absolutamente nada más. El resto del mundo, la masa, los subordinados y los competidores, deben ver siempre a un hombre inexpugnable, a una figura cuyas decisiones parecen dictadas por una lógica superior, gélida y solitaria, que no acepta sugerencias ni críticas externas. Si permites que la opinión de la masa influya en tu visión, ya no eres un soberano, eres un demócrata desesperado por unos cuantos votos de aprobación que no valen absolutamente nada en el mercado del poder real. Aprende a gestionar la información y la verdad con la frialdad de quien maneja un arma de destrucción masiva. La verdad es un recurso escaso, caro y extremadamente peligroso. No se la entregues nunca a quien no tiene la capacidad mental o la lealtad probada para procesarla sin traicionarte. El buen hombre cree ciegamente en la transparencia total, en la honestidad sin filtros. Pero en el mundo del poder real, la transparencia es una vulnerabilidad crítica que tus enemigos usarán sistemáticamente para desmantelarte desde adentro. Debes ser un enigma indescifrable para la gran mayoría y una claridad absoluta solo para tu pequeño y cerrado consejo de guerra. Cuando alguien intente adularte, no sonrías. Míralo con la indiferencia mecánica de quien detecta una falla técnica en un sistema obsoleto. No les des el placer de ver que su mentira afecta tu estado de ánimo o tu percepción de ti mismo. La soberanía mental implica que tú eres el único y definitivo juez de tus propios actos. Si necesitas que otros te confirmen constantemente que vas por buen camino, es porque tu brújula interna está rota y necesitas ser pastoreado. Rodéate de espejos que no deformen la realidad, pero asegúrate de que esos espejos estén guardados bajo 7 llaves, lejos de la vista de quienes solo buscan tu caída mientras te sonríen de frente. Tu inteligencia es peligrosa, precisamente porque nadie, absolutamente nadie, sabe realmente lo que estás pensando en este segundo, excepto aquellos que tú mismo has elegido para ayudarte a ejecutar la sentencia definitiva. Lección 7. Maquiavelo nos legó una de las verdades más incómodas y fascinantes para cualquier hombre que aspire a la soberanía, la relación entre la virtud y la fortuna. Él comparó a la fortuna, ese azar ciego que el rebaño llama suerte, como a uno de esos ríos devastadores que cuando se enfurecen inundan las llanuras, derriban los árboles y los edificios y arrastran la tierra de un lado para llevarla a otro. Todo el mundo huye ante su ímpetu, todos ceden a su furia sin poder resistirse en lo más mínimo. Pero, y aquí es donde tu inteligencia debe volverse peligrosa, Maquiavelo añade que aunque esto sea así, nada impide que los hombres en tiempos de calma tomen providencias mediante diques y canales, de modo que cuando el río crezca, sus aguas corran por canales o su ímpetu no sea tan desenfrenado ni tan perjudicial.
a los 30 años o a los 50. Tu gran pecado es haber pasado tus años de calma mirando al cielo, esperando que el clima siempre sea favorable, sin mover una sola piedra para construir los diques que protegerán tu imperio cuando la tormenta inevitable decida que es momento de borrarte del mapa. La mayoría de los hombres que conoces viven un estado de victimismo perpetuo, culpando a la mala suerte, a la economía, a la traición de un socio o a un cambio repentino en el mercado por su falta de resultados. Para el soberano, la palabra suerte es un insulto a su inteligencia. La fortuna solo demuestra su poder donde no hay una virtud organizada para resistirle. Ella dirige sus ímpetus allí donde sabe que no se han preparado diques ni canales para contenerla. Si hoy tu cuenta bancaria está vacía, si tu estatus social es inexistente o si tu red de contactos es de papel, no es porque el destino sea cruel contigo, es porque en tus tiempos de abundancia y paz fuiste perezoso. Fuiste el buen hombre que confió en que el mañana sería igual que ayer. Fuiste el hombre que no supo leer los signos del cielo antes de que cayera el primer rayo. Ser peligrosamente inteligente implica entender que el éxito no es una coincidencia, es una estructura de ingeniería psicológica y financiera diseñada para resistir el caos. Tu vida no es un lanzamiento de dados, es un asedio constante donde tú eres el arquitecto de tu propia muralla o el cadáver que servirá de abono para el campo del enemigo. Analiza ahora la verdadera naturaleza de la virtud maquiavélica. No es la virtud cristiana de poner la otra mejilla o ser humilde, es la energía, la audacia, el vigor y la capacidad de imponer tu voluntad sobre las circunstancias. Maquiavelo decía que es mejor ser impetuoso que cauteloso, porque la fortuna es mujer, y es necesario, si se quiere tenerla sumisa, castigarla y golpearla. Y se ve que se deja dominar por estos más que por los que proceden con frialdad. Por eso, como mujer, es siempre amiga de los jóvenes, porque son menos cautos, más feroces y la dominan con más audacia. Esta es una lección de agresión estratégica. El mundo no le entrega sus recursos al hombre que espera el momento perfecto, porque el momento perfecto es una construcción mental de los cobardes para postergar la acción. El mundo se rinde ante el hombre que tiene la ferocidad de actuar cuando los demás están paralizados por el análisis. La cautela excesiva es la tumba de la oportunidad. Si pasas demasiado tiempo calculando los riesgos, la fortuna, que es volátil y desprecia la duda, se irá con el hombre que tuvo el valor de tomarla por el cuello mientras tú seguías revisando tus gráficos de Excel. Profundicemos en la anatomía del desastre. ¿Por qué algunos imperios caen y otros se mantienen firmes durante siglos? Maquiavelo observa que los hombres que basan su poder exclusivamente en la fortuna caen cuando ésta cambia, pero el hombre que adapta su modo de proceder a la naturaleza de los tiempos es el que prospera. El problema es que los hombres suelen ser inflexibles. Si siempre han tenido éxito siendo cautos, seguirán siendo cautos incluso cuando el tiempo exige una audacia sangrienta. Y ahí es donde mueren. Tu incapacidad de cambiar de piel, de pasar de la diplomacia de la serpiente a la fuerza del león según el clima lo exija, es tu mayor vulnerabilidad. Estás enamorado de tu propio método porque te dio un pequeño triunfo en el pasado, y ese amor te impide ver que el río está creciendo y tus viejos muros ya no son suficientes. El soberano no tiene un estilo fijo, el soberano tiene una meta fija y cambia de herramientas con la frialdad de un asesino profesional. Si el tiempo es de hierro, sé de hierro. Si el tiempo es de seda, sé de seda. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, seas el hombre que reza para que el tiempo se adapte a su debilidad. Imagina que tu carrera profesional o tu negocio es ese río. En los momentos de auge, el buen hombre gasta lo que gana, se relaja y disfruta de la vista.
El hombre peligrosamente inteligente utiliza cada gramo de excedente para construir redundancias, crea múltiples fuentes de ingreso, asegura aliados que le deban favores imborrables, adquiere conocimientos que lo vuelvan insustituible y entrena su mente para la escasez mientras vive en la abundancia. Cuando la fortuna cambia, y créeme, siempre cambia, el buen hombre se ahoga pidiendo explicaciones a un universo sordo. El soberano, en cambio, observa desde su dique de hormigón cómo el agua arrastra su competencia, viendo en la crisis no una tragedia, sino una oportunidad para recolectar los restos de los que no supieron prepararse. Tu seguridad no proviene de lo que tienes hoy, sino de tu capacidad para prever lo que podrías perder mañana y actuar en consecuencia hoy mismo. La previsión es la forma más alta de la inteligencia, y la ejecución implacable de esas previsiones es lo que separa a los reyes de los siervos. Maquiavelo construye que la fortuna tiene poder sobre la mitad de nuestras acciones, pero nos deja gobernar la otra mitad. Ese 50% es tu campo de batalla, es el espacio donde tu voluntad de poder debe manifestarse con una intensidad que roce la obsesión. Si permites que ese espacio sea gobernado por el azar, por la opinión de los demás o por la inercia social, entonces mereces cualquier tragedia que te ocurra. El respeto no se le da al que tuvo suerte, se le da al que sobrevivió a la mala suerte porque sus mulos eran demasiado altos y sus diques demasiado profundos para ser derribados. Deja de ser un espectador del clima y conviértete en el arquitecto de tu propio ecosistema de poder. El hombre que domina su destino no es el que nunca enfrenta tormentas, sino el que ha construido una identidad tan sólida que las tormentas, al chocar contra él, son ellas las que terminan rompiéndose. La virtud es el martillo con el que golpeas el inyunque de la realidad hasta que ésta toma la forma de tus deseos. Todo lo demás es literatura para consolar a los que se ahogaron por no querer sudar en tiempos de sol. O eres el ingeniero de tu soberanía, o eres el náufrago de tu propia negligencia. Elige ahora, antes de que el nivel del agua empiece a subir. Lección 9. Hablemos de tu adicción paralizante y patética a la ayuda ajena. Esa necesidad casi infantil de buscar un socio, un mentor, un equipo o una validación externa antes de atreverte a mover un solo dedo hacia tus objetivos. Maquiavelo nos entregó una de las lecciones más amargas y necesarias para cualquier hombre que aspire a la soberanía real, la trampa de las tropas auxiliares. Él decía que las armas de otro o te se caen de los hombros o te pesan demasiado o te oprimen. Si utilizas ejércitos que no son tuyos para ganar tus batallas, estás condenado antes de empezar. Si pierden, estás acabado. Y si ganan, te conviertes de inmediato en su prisionero. A los 20, a los 30 o a los 50 años, tu gran error estratégico es creer que el éxito es un deporte de equipo donde la lealtad de los demás es un activo garantizado. No lo es. En el mundo real, la ayuda externa es un caballo de Troya que metes en tu ciudad con una sonrisa sin darte cuenta de que dentro vienen los soldados que te degollarán mientras duermes. Ser peligrosamente inteligente implica entender que la dependencia es la forma más sutil y más efectiva de esclavitud moderna. Te han vendido la idea romántica de la colaboración, del networking y de las alianzas estratégicas como si fueran el santo grial del progreso. Pero lo que no te dicen es que cada vez que dependes del capital de otro, de la plataforma de otro, del talento de otro o de la aprobación de otro, estás entregando el mando de tu vida. Estás construyendo tu castillo en tierra alquilada y el dueño puede desalojarte en el momento exacto en que dejes de serle útil o en que tus intereses dejen de estar perfectamente alineados con los suyos. El soberano, el hombre que realmente entiende lo que discutimos en La voluntad del poder, sabe que su única arma verdadera es su propia capacidad, su propia infraestructura y su propia voluntad inamovible de actuar solo si es necesario.
El hombre que no puede sostenerse sobre sus propios pies es un parásito que simplemente está esperando a que su anfitrión decida sacudírselo de encima. Analiza la anatomía de tu propia dependencia. ¿Cuántas veces has postergado un proyecto porque te falta el socio ideal? ¿Cuántas veces has callado tu verdad porque tienes miedo de perder el favor de un grupo o de una institución que te mantiene a flote? Maquiavelo observaba que las tropas auxiliares son mucho más peligrosas que las mercenarias, porque en las auxiliares la unión es total y la obediencia está dirigida a otro. Si tu negocio depende de un solo algoritmo, si tu felicidad depende de una sola persona, o si tu estatus depende de un título que otra persona te otorgó, no tienes poder. Tienes una concesión temporal de libertad que puede ser revocada sin previo aviso. La autosuficiencia no es un lujo, es una medida de seguridad nacional para tu propia existencia. El hombre que se atreve a decir, lo haré yo mismo con mis propias manos y mis propios recursos, es el único que puede dormir tranquilo, porque sabe que su destino no está en manos de la volabilidad o la traición ajena. Imagina el escenario del éxito compartido. Ganaste la batalla, lograste el objetivo, pero lo hiciste usando las armas de otro. Ahora ese otro es el verdadero dueño de tu victoria. Te cobrará el favor con intereses leoninos, te recordará cada día que sin él no serías nada y usará tu propia gloria para encadenarte a su visión. El buen hombre se siente agradecido y se somete. El soberano siente el peso de la cadena y se maldice por no haber construido su propio ejército desde el primer día. Tu desprecio por la autosuficiencia es lo que te mantiene pequeño. Prefieres la comodidad de ser un subordinado bien alimentado que el riesgo de ser un rey que tiene que cazar su propia comida. Pero recuerda que en el momento en que la comida escasee, el primero en ser sacrificado será el que no sabe cómo sostener su propia espada. La inteligencia maquiavélica te exige que realices un inventario gélido de tus dependencias y que empieces a cortarlas una por una con la precisión de un verdugo, hasta que lo único que quede sea tu propia competencia. Muchos hombres llegan a la vejez con las manos vacías porque pasaron su vida construyendo imperios ajenos, confiando en promesas de lealtad que se desvanecieron ante la primera crisis real. Creyeron que por ser buenos soldados recibirían su parte del botín. ¡Qué ingenuidad tan costosa! En la lógica del poder, nadie te da nada que no puedas tomar por ti mismo o que no seas capaz de defender con tus propios medios. La generosidad del poderoso es una herramienta de manipulación, no un acto de amor. Si no eres capaz de ser tu propia fuente de recursos, de conocimiento y de fuerza, siempre serás el mendigo de la mesa de los grandes esperando las sobras de una victoria que tú ayudaste a construir pero que nunca te pertenecerá. La soberanía exige que dejes de buscar salvadores y empieces a convertirte en tu propio refugio. Maquiavelo concluye que ningún principado está seguro si no tiene armas propias, sino que depende totalmente de la fortuna al no tener la virtud que lo defienda en la adversidad. Tus armas propias son tu disciplina, tu marca personal, tu flujo de caja independiente y tu negativa absoluta a dejar que otros tomen las decisiones críticas de tu vida. Deja de pedir permiso para ser independiente, deja de esperar a que el equipo esté completo para empezar a jugar. El verdadero líder es aquel que es capaz de caminar solo por el desierto y aún así encontrar el camino hacia el trono. O eres el arquitecto de tu propia autosuficiencia, o eres el peón en el tablero de alguien que fue lo suficientemente inteligente para no confiar en nadie más que en sí mismo. Elige tu posición hoy, porque cuando el río de la fortuna crezca, solo los que tengan sus propios diques y sus propias barcas sobrevivirán al naufragio de la mediocridad colectiva. Tu libertad real es proporcional a tu capacidad de decir, no necesito de ti, y sostenerlo con hechos. Todo lo demás es autoengaño para consolar a los débiles. Lección 10. Llegamos a la piedra angular de la inteligencia maquiavélica, la lección que hará que tu frágil moralidad de esclavo entre en cortocircuito, la gestión de la apariencia frente a la necesidad de la realidad. Maquiavelo nos enseñó que no es necesario que un soberano posea todas las virtudes,
pero es del todo necesario que parezca poseerlas. De hecho, se atrevió a decir que tenerlas y observarlas siempre es perjudicial, mientras que parecer tenerlas es útil. A cualquier edad, tu error más infantil y devastador es haber confundido la honestidad con la transparencia absoluta. Te han vendido la idea de que ser auténtico, mostrar tus debilidades y ser un libro abierto es la forma más elevada de conexión humana. ¡Qué ingenuidad tan patética! En el juego del poder, la transparencia no es una virtud, es una vulnerabilidad crítica que invita a la invasión. Ser peligrosamente inteligente implica entender que tu identidad pública es una construcción arquitectónica, un teatro diseñado para proyectar autoridad, mientras que tu verdadera naturaleza y tus intenciones permanecen ocultas en una cámara acorazada donde nadie tiene la llave excepto tú. Analiza la hipocresía intrínseca del sistema que te rodea. El mundo exige que seas piadoso, fiel, humano, íntegro y religioso, pero el mundo está gobernado por hombres que saben exactamente cuándo y cómo dejar de lado esas etiquetas para asegurar un resultado. Maquiavelo observó que los hombres, en general, juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver lo que pareces, pero pocos sienten lo que realmente eres. Tu error es que te has preocupado tanto por ser bueno que te has olvidado parecer poderoso. Te presentas ante el mundo sin filtros, con tus dudas, tus miedos y tu moralidad a flor de piel, y luego te sorprendes cuando los demás te pasan por encima sin el más mínimo remordimiento. El soberano sabe que la masa siempre se deja cautivar por las apariencias y por el éxito del resultado final. En el mercado del estatus, el fin siempre justifica los medios, no porque la ética no importe, sino porque el mundo solo perdona al ganador. Al perdedor, por más auténtico y bueno que haya sido, solo le queda el olvido y el desprecio del rebaño. Esta es la anatomía del engaño estratégico que exploramos a fondo en La voluntad del poder. Debes poseer un ánimo dispuesto a cambiar según los vientos de la fortuna y las variaciones de las cosas lo exijan, y, como dije antes, no apartarse del bien mientras pueda, pero saber entrar en el mal cuando sea necesario. Tu problema es que estás atrapado en una sola dimensión. Eres el hombre que se siente sucio si tiene que fingir, el hombre que cree que la manipulación de la imagen es algo bajo. Mientras tú te aferras a esa pureza imaginaria, tu competencia está construyendo mitos alrededor de su figura, ocultando sus errores bajo capas de retórica y proyectando una seguridad élida que les abre puertas que para ti están cerradas con candado. La autenticidad es un lujo de la vida privada, de las sombras. En el escenario público, tú eres un actor, un general y un estratega. Si no eres capaz de gestionar tu máscara con la precisión de un maestro, terminarás siendo un títere en la obra de alguien que sí entiende el valor del misterio. Imagina el costo de tu transparencia. Cada vez que confiesas un error innecesariamente, cada vez que muestras tus cartas antes de tiempo por un deseo egoísta de ser comprendido, estás entregando munición a tus rivales. El buen hombre cree que la verdad lo hará libre. El soberano sabe que la verdad solo lo hará libre si él es el único que la posee. Ser peligrosamente inteligente significa que tu palabra debe ser creíble, pero tu mente debe ser un laberinto indescifrable. Debes parecer clemente, pero estar listo para la crueldad. Parecer leal, pero estar listo para la ruptura estratégica. Parecer humano, pero operar con la frialdad de un algoritmo de poder. No se trata de mentir por deporte, se trata de proteger tu visión de la interferencia de los mediocres.
Si la gente supiera lo que realmente piensas, lo que realmente planeas y lo que realmente eres capaz de hacer, se unirían todos para detenerte. Tu apariencia de virtud es el escudo que permite que tu voluntad de poder trabaje en la oscuridad. Muchos hombres llegan al final de sus vidas amargados porque fueron buenos y nadie se lo agradeció. Se sienten traicionados por un sistema que les prometió que la integridad era el único camino al éxito. Lo que nunca entendieron es que la integridad sin estrategia es solo una invitación al martirio. Maquiavelo no te pide que seas un sociópata, te pide que seas un hombre completo, un hombre que entiende que en un mundo de lobos la piel de oveja no es una mentira, es una necesidad de sobrevivencia. La gestión de tu imagen es la forma más elevada de cortesía al sistema. Les das la ilusión de orden y moralidad que necesitan para dormir tranquilos mientras tú haces el trabajo sucio y necesario para mantener el mundo girando. Si no estás dispuesto a ensuciarte las manos en privado mientras mantienes tus guantes blancos en público, entonces no tienes el estómago para la grandeza. Concluye esta lección entendiendo que el respeto del mundo no se le otorga al hombre que fue él mismo, sino al hombre que logró que el mundo viera en él exactamente lo que necesitaba ver para someterse. La soberanía mental es el derecho a decidir qué parte de ti le pertenece al público y qué parte te pertenece solo a ti y a tu misión. Deja de pedir permiso para ser un enigma. Deja de disculparte por tener secretos. En la jerarquía del mando, el hombre que es transparente es un súbdito. El hombre que es opaco es un monarca. Elige hoy tu lugar en la cadena alimenticia. O eres el libro abierto que cualquiera puede leer y desechar, o eres el código indescifrable que todos deben respetar porque temen lo que hay detrás de la última página. Tu poder real es directamente proporcional al tamaño de la sombra que proyecta tu máscara de virtud. Todo lo demás es literatura para consolar a los que perdieron por ser demasiado honestos en un mundo que premia la efectividad sobre la confesión. El cierre, la sentencia final. Hemos recorrido 1 hora de verdades que tu antiguo ser, ese hombre domesticado y tibio, preferiría no haber escuchado nunca. En este punto tienes 2 opciones y ninguna de ellas es cómoda. La primera es apagar este video, sacudir la cabeza y tratar de convencerte de que todo lo que dije es cinismo puro, que el mundo sigue siendo ese lugar amable que te vendieron en la infancia y tu bondad eventualmente será recompensada por una justicia divina que no ha dado señales de vida en décadas. Si regresas al rebaño, seguirás pidiendo permiso para existir y morirás como una nota al pie en la historia de alguien que sí tuvo el valor de ser soberano. La segunda opción es aceptar que hoy ha sido el funeral de tu ingenuidad. Es entender que estas 2 elecciones no son consejos, sino las leyes de gravedad del poder. Si sientes esa presión en el pecho, ese frío en las entrañas, es la señal de que tu instinto de soberanía está despertando después de años de sedación social. Amigo mío, el camino que tienes por delante no es fácil y ciertamente no es para los que buscan la aprobación del rebaño. Es un camino solitario, élido y exigente, pero es el único camino que lleva a la libertad real. Muchos de ustedes darán el paso hoy, otros lo harán después de leer La voluntad del poder y entender la mecánica interna del dominio. Pero lo importante es que el velo ya se ha caído, ya no puedes alegar ignorancia. A partir de este segundo, cada vez que cedas tu poder por miedo, cada vez que seas bueno por cobardía y cada vez que dependas de la voluntad ajena, sabrás exactamente qué estás haciendo. Estás eligiendo ser una presa, pero si decides integrar tu sombra, si decides ser serpiente para las trampas y león para los lobos, entonces el mundo empezará a transformarse ante tus ojos, no porque el mundo cambie, sino porque tú has dejado de pedirle permiso para conquistarlo.
La soberanía no se recibe como un regalo, se toma como botín de guerra. Comenta la palabra soberano si has llegado hasta este minuto y estás listo para cargar con el peso de tu propia grandeza. Los que se queden en silencio ya han tomado su decisión. Suscríbete si tienes el valor de seguir despertando cada semana a una realidad sin anestesia. El tiempo de las disculpas ha terminado. El trono de tu propia existencia te está esperando, pero solo se entregará a quien tenga el valor de ser peligrosamente inteligente. La sesión ha terminado. Ahora ve y haz que el mundo aprenda.